Nunca pensé que lo haría. Que sería yo, la que juró amar y respetar hasta el final, quien rompiera todo con un solo error. Lo hice, y duele admitirlo incluso mientras hablo. Mi vida antes de todo esto era, estable, aburridamente feliz. Me llamo Valeria, tengo 34 años, estoy casada con Marcos desde hace 8 años. Él siempre fue el hombre correcto, cariñoso, confiable, meticuloso. Nos entendíamos, nos complementábamos. Teníamos una rutina, pero una de esas rutinas seguras que la gente envidia. Yo lo quería, claro, lo quiero. Pero algo dentro de mí, algo se estaba apagando y yo no lo veía. Todo empezó en un día cualquiera, en la oficina. Una tormenta eléctrica nos dejó atrapados a unos cuantos en el ascensor. Él estaba allí, era Pablo, alguien a quien apenas conocía, un compañero del departamento de marketing, alguien con quien había intercambiado un par de palabras sin importancia. Pero allí, encerrada, escuchando la lluvia golpear el cristal, sentí algo que no esperaba, una calma extraña, mezclada con una adrenalina que me erizaba la piel. Me habló de cosas que no le había contado a nadie, cosas pequeñas, íntimas, y yo escuchaba como si me estuviera contando un secreto que solo él y yo podíamos compartir. Al principio fue solo esa conexión, palabras y miradas que no deberían significar nada. Pero luego comenzaron los cafés, las conversaciones robadas, los mensajes que borraba después de leerlos. Cada encuentro era una chispa que me quemaba y me iluminaba al mismo tiempo. Me sentía viva, viva de una forma que había olvidado que existía. Pero también me sentía culpable, absurda y ridícula. Pensaba en Marcos, en nuestra casa, en todo lo que estaba traicionando y aún así no podía detenerme. Recuerdo un día en particular. Pablo me abrazó en el estacionamiento y sus manos temblaban casi tanto como las mías. Fue un abrazo largo, sin prisas, y en ese momento sentí que todo lo demás desaparecía. Que el mundo se reducía a nosotros dos y nada más importaba. Fue entonces cuando supe que esto no era solo deseo. Era algo más profundo, algo que me hacía cuestionar todo lo que tenía en casa. Y luego llegó el momento en que todo se desmoronó. Fue un viernes por la tarde. Habíamos quedado para almorzar, un café rápido, lo habitual. Pero al salir del restaurante, lo vi. Lo vi en la calle, solo, y hablando con alguien que reconocí de inmediato, mi mejor amiga. No podía creer lo que escuché. Mi amante estaba involucrado con ella, de alguna forma, y yo había sido la que no vio nada. Todo lo que había sentido, cada palabra, cada roce, parecía una mentira que solo yo me había creído. No puedo describir bien lo que sentí en ese instante. Todo se detuvo. Mis piernas temblaban, mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirme del pecho. Y ahí estaba él, sonriendo, con esa manera despreocupada que siempre me había atraído, y al mismo tiempo, con mi amiga, la que conocía todos mis secretos, mis miedos, la que había sido como una hermana para mí. Y yo me sentí vacía. Como si todo lo que creía real se hubiera evaporado en un segundo. Camino por la acera sin mirar atrás, tratando de convencerme de que no vi nada, de que tal vez no era cierto, que solo estaba imaginando cosas, pero no. Todo era real. Mi amante, el hombre con quien había compartido mis más íntimos pensamientos, mis deseos, mis lágrimas, estaba ahí, riendo con alguien más. Y mi amiga, ella que había prometido cuidarme, estaba cómplice de esa traición. Esa noche no dormí. Me acosté al lado de Marcos y lo observé mientras dormía, con la luz de la calle entrando por la ventana. Su respiración tranquila me hacía sentir aún más culpable. Tocaba su brazo suavemente y sentía que lo estaba estrangulando con mi secreto. Cada respiración que él tomaba era un recordatorio de todo lo que estaba destruyendo. Sentí odio por mí misma y una tristeza infinita. Me pregunté cómo había llegado a esto. Como una mujer que decía amarlo, que había construido una vida segura y feliz, podía traicionarlo así. Pero no era solo culpa. También había amor, aunque prohibido, aunque equivocado. Con Pablo no solo había pasión, había una conexión que me hacía sentir comprendida, valorada de formas que había olvidado que necesitaba. Me escuchaba, me entendía. Cuando estaba con él, el mundo se desvanecía y solo existíamos nosotros.
Me hacía sentir viva y, al mismo tiempo, me estaba destruyendo lentamente. Pasaron los días, semanas, y seguí viéndolo. Cada encuentro era una montaña rusa. Nos veíamos en hoteles baratos, en bares que nadie conocía, en calles vacías después de medianoche. Cada beso era un disparo directo al corazón, pero también un consuelo que no podía encontrar en casa. Cada conversación me hacía reír, me hacía llorar, me hacía cuestionarlo todo. Y yo quería todo y nada a la vez. Recuerdo un momento especialmente intenso. Estábamos en su apartamento. La luz de la ciudad se filtraba por la ventana y él me miraba como si yo fuera el único ser humano que existía. Me abrazó y me dijo que nunca había sentido algo así por nadie. Y yo, lo creí. Lo creí con toda mi alma. Sentí que éramos dos almas perdidas que se habían encontrado en el lugar y momento exactos. Pero al mismo tiempo, mientras me abrazaba, pensaba en Marcos, en cómo sus manos fuertes y seguras solían rozar las mías, en su sonrisa tranquila, en la seguridad que me daba. Y sentí que me estaba rompiendo en dos partes imposibles de recomponer. Llegó un momento en que ya no podía más. La culpa se convirtió en un monstruo que me devoraba cada noche. Intentaba mantener la rutina en casa, fingir que todo estaba bien, pero Marcos lo notaba. Sus preguntas eran sutiles, sus silencios dolorosos, y yo lloraba sola en el baño, preguntándome cómo pude llegar a esto. Cada mensaje de Pablo me hacía sentir viva y al mismo tiempo una traidora sin redención. Y entonces, la verdad explotó. No en una conversación, no en un descubrimiento casual. Fue un instante pequeño, casi ridículo, que cambió todo de repente. Pablo dejó olvidado su teléfono en su escritorio cuando vino a verme una tarde. Por curiosidad, por miedo a lo que podría encontrar, lo tomé, y ahí estaban, mensajes, fotos, planes, confesiones dirigidas a alguien más. No podía respirar. Cada palabra era un puñal. Mi amante, mi alma gemela, había estado viviendo una doble vida emocional. Y yo había sido una actriz en su teatro de mentiras. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, temblando. Todo lo que creí verdadero se derrumbaba. Me sentí estúpida, vulnerable, manipulada. Y al mismo tiempo, sentí una calma extraña. Era la confirmación de lo que mi corazón sospechaba, pero que mi mente no quería aceptar. No había nada real en lo que estaba construyendo fuera de casa. Volví a casa esa noche, con el corazón en pedazos y una decisión que aún no sabía cómo tomar. Marcos estaba en la sala, viendo televisión, sin saber nada. Lo miré y por primera vez en semanas, lo vi claramente, lo que tenía en casa era real. Él no me había engañado, él no me había traicionado, él no me había hecho sentir insegura. Todo había sido mi búsqueda egoísta de algo que pensé que me faltaba y que al final me enseñó cuánto podía arriesgarlo todo por un espejismo. Pasaron los días siguientes como un borrón de emociones. Intentaba recuperar mi normalidad, pero cada rincón de mi vida me recordaba a él. Cada sonido del teléfono me ponía alerta, cada mensaje borrado me torturaba. Y cada mirada de Marcos me hacía sentir aún más culpable. Lo observaba en silencio mientras trabajaba en su escritorio, mientras cocinaba, mientras reía con sus amigos, y me dolía pensar en todo lo que casi destruyó. Lo peor era que, aunque sabía que debía alejarme, que debía poner distancia, no podía. Mi mente me traicionaba. Recordaba cada conversación con Pablo, cada sonrisa cómplice, cada toque accidental que parecía enviar electricidad directa a mi corazón. Me repetía que era solo un error, que podía detenerlo, pero cuando él aparecía frente a mí, con esa mirada que parecía leerme por dentro, todo mi autocontrol se esfumaba. Era como si mi cuerpo recordara algo que mi razón no quería aceptar. Una tarde, decidí enfrentarme a la verdad. Lo llamé. Tenía que verlo, tenía que entender si alguna parte de lo que sentía era real para él, o si solo era mi obsesión. Me recibió en su apartamento. Lo vi allí, sonriendo, despreocupado, como si nada hubiera pasado. Intenté mantener la calma. Intenté hablar de manera racional, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Valeria, dijo con esa suavidad que me había hecho caer tantas veces. ¿Qué pasa? Respiré hondo y dejé salir todo.
cada pensamiento, cada emoción reprimida, cada miedo y cada deseo. Le hablé de mi culpa, de mi miedo, de cómo lo había deseado sin querer, y cómo eso me había hecho sentir viva y miserable al mismo tiempo. Él me escuchaba en silencio, con esa atención que me había parecido única, y yo creía que me entendía. Pero entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Una llamada entrante sonó en su teléfono. Él lo revisó y su expresión cambió. Un destello de sorpresa, de inquietud, de algo que no era para mí. La pantalla mostraba un nombre que no debía existir, Ana. Mi corazón se detuvo. Sabía que no podía ser cierto, y sin embargo, las palabras que siguieron confirmaron lo imposible. Pablo tenía otra. Y no era solo alguien con quien coqueteaba, era alguien con quien planeaba algo que yo jamás hubiera imaginado. El mundo se me vino abajo otra vez. No era la culpa la que me aplastaba ahora, era la traición. Me sentí ridícula, manipulada, como un peón en un juego del que ni siquiera sabía las reglas. Todo lo que había sentido, todo lo que había creído real, era mentira. Me levanté sin decir palabra, dejándolo allí, y salí de su apartamento con los ojos llenos de lágrimas, con el corazón en pedazos. Cada paso que daba era un recordatorio de mi error, de mi vulnerabilidad, de mi torpeza. Llegué a casa y Marcos estaba ahí, como siempre. Lo vi y algo en mí cambió. Lo abracé y lloré. Lloré por mi debilidad, por mi egoísmo, por todo lo que casi destruyó. Sentí que mi cuerpo se relajaba por primera vez en semanas. Él me abrazó sin preguntar nada, solo me sostuvo. Y en ese abrazo comprendí algo, lo que tenemos en casa, lo que hemos construido juntos, no es perfecto, pero es real. Y yo había estado buscando fantasmas fuera de mi vida, cuando lo que necesitaba estaba justo frente a mí. Pero no todo terminó ahí. Esa noche, mientras Marcos dormía, recibí un mensaje de Pablo. Solo decía, no he dejado de pensar en ti. No puedo olvidarte. Mi primera reacción fue ignorarlo, borrarlo, eliminar cualquier rastro. Pero algo dentro de mí tembló. Sentí miedo, deseo, culpa y odio al mismo tiempo. Era un recordatorio de que mis decisiones tienen consecuencias, de que mis actos no desaparecen aunque yo quiera cerrarlos en un cajón. Me senté frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada. Pensé en mi matrimonio, en mi culpa, en la pasión que creí sentir y en el dolor que todo esto me había causado. Me pregunté cómo podía seguir adelante, cómo podía perdonarme y reconstruir lo que casi destruyó. Y mientras pensaba, me di cuenta de que la verdad más cruel no era la traición de Pablo, sino lo fácil que había sido para mí olvidar lo que realmente importaba. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Marcos seguía con su rutina, tan normal, tan confiable, mientras yo me sentía atrapada entre dos mundos que ya no podía reconciliar. Intentaba concentrarme en el trabajo, en las tareas de la casa, en cualquier cosa que me mantuviera ocupada, pero mi mente siempre volvía a él. A Pablo. A ese hueco que había dejado en mi corazón y que nadie podía llenar. Me sentía como si caminara sobre hielo fino, con cada paso temiendo caer en un abismo de desesperación. Decidí que necesitaba respuestas. Tenía que enfrentar a Pablo de nuevo, aunque sabía que podría destruirme completamente. Lo llamé y, para mi sorpresa, accedió a verme esa misma tarde. Llegué temblando, con las manos sudorosas y el corazón latiendo tan rápido que parecía un tambor. Él abrió la puerta, con esa sonrisa confiada que tantas veces me había hipnotizado. Traté de mantener la calma, pero no pude. Valeria, dijo suavemente. ¿Estás bien? No, respondí, con voz temblorosa. Necesito saber la verdad. Todo. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me hiciste creer que había algo real entre nosotros? Se quedó en silencio y por un instante creí que no iba a contestar. Luego me miró a los ojos y habló. Nunca quise lastimarte, pero no sabía cómo detenerlo. Esas palabras me dolieron más que cualquier traición evidente. Sentí un nudo en el estómago, un vacío que parecía tragármelo todo. Cada cosa que habíamos compartido, cada secreto, cada beso, cada suspiro, parecía desvanecerse en el aire, dejando solo un rastro amargo de engaño.
Intenté gritar, llorar, sacudirlo, cualquier cosa que me hiciera liberar la furia y la tristeza acumuladas, pero me quedé allí, paralizada. Él se acercó, intentando tocarme, y me aparté. No podía permitir que esa ilusión se repitiera siquiera un segundo más. Salí corriendo de su apartamento y caminé sin rumbo, con las lágrimas cayendo libres por mi rostro. Cada paso era un recordatorio de que había jugado con algo que no podía controlar. Mi cuerpo temblaba, mi respiración era errática, y sentía como si el suelo bajo mis pies estuviera desapareciendo. Me di cuenta de que había estado buscando una emoción que no necesitaba, algo que no era real, algo que me estaba destruyendo lentamente. Al regresar a casa, Marcos estaba sentado en la sala, leyendo un libro, completamente ajeno a mi tormento interno. Me observó y sonrió, sin palabras, solo con esa calma que siempre me había dado seguridad. Me senté a su lado, sin saber cómo explicarle lo que había pasado ni cómo confesarle todo sin que el dolor se convirtiera en una avalancha. Esa noche, mientras me recostaba a su lado, sentí un miedo profundo, miedo de no poder volver a sentir lo mismo, miedo de que la culpa nunca se fuera, miedo de que mi corazón, aunque estuviera en casa, siguiera buscando algo que no debía. Pero también sentí algo inesperado, una certeza suave pero firme de que él era real, que lo que teníamos era sólido y que yo podía, de alguna forma, aprender a valorar eso de nuevo. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba cerrar ese capítulo. Llamé a Pablo, y esta vez no dudé. Le dije todo lo que sentía, mi ira, mi dolor, mi decepción, mi desesperación. Sus intentos de excusa se derrumbaron ante mi determinación. Colgué el teléfono con una mezcla de alivio y vacío. Por primera vez desde que comenzó todo, sentí que había recuperado algo de control sobre mi vida. Pero justo cuando pensaba que todo estaba terminado, sucedió algo que cambió por completo mi perspectiva. Marcos me había dejado una nota en la cocina, escrita con su letra firme y cuidadosa. Valeria, sé que algo ha cambiado en ti. No sé qué es, pero estoy aquí. Siempre. Mis manos temblaron al leerla. No era un reproche, no era enojo, no era juicio. Era amor. Amor que no se rompía aunque yo lo hubiera puesto a prueba. Y en ese momento, entendí algo que nunca antes había sido tan claro. No era la pasión fugaz lo que importaba, no era la emoción intensa de lo prohibido, sino la constancia, la paciencia, la bondad silenciosa y el amor verdadero que estaba justo frente a mí. Me senté en la mesa, la nota entre mis manos, y lloré. Lloré por la culpa, por la traición, por la ingenuidad y la locura que me habían llevado a este abismo. Pero también lloré por el alivio de saber que podía regresar, que podía reparar, que podía aprender a amar de nuevo sin perderme en fantasías destructivas. Y mientras las lágrimas caían, sentí algo más profundo, una mezcla de miedo y esperanza, la certeza de que la vida siempre nos pone pruebas, que el corazón puede desviarse y perderse, pero que siempre existe la posibilidad de encontrar el camino de vuelta a casa. Pasaron semanas después de que dejé a Pablo atrás. Cada día era una batalla silenciosa conmigo misma. Me levantaba, hacía mis tareas, sonreía a Marcos, hablaba con él como si nada hubiera pasado, pero por dentro sentía un huracán. Cada mirada, cada gesto suyo, me recordaba lo cerca que había estado de perderlo todo. Y la sensación de culpa era un peso constante, un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. Intenté distraerme, ocupando mi mente con el trabajo, con salidas con amigas, con cualquier cosa que pudiera mantenerme alejada de recuerdos que me quemaban. Pero nada funcionaba. En el momento más inesperado, aparecía un pensamiento de Pablo, su sonrisa, la manera en que me miraba, como creía que yo era especial para él, y entonces el corazón me latía con furia y tristeza a la vez. Me sentía atrapada entre dos emociones, la culpa que me quemaba viva y el recuerdo de algo que, aunque falso, se había sentido tan intenso que parecía real. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché mi teléfono vibrar. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí sin querer, y mi corazón casi se detuvo. Sé que lo dejaste, pero necesito verte. Es urgente. Era Pablo. Mi primera reacción fue ignorarlo, borrar el mensaje, bloquearlo, incluso temí que si respondía, todo mi control se desvanecería. Pero algo dentro de mí tembló. La adrenalina, la culpa, la curiosidad, todo se mezcló.
Respiré hondo y le respondí con un escueto: no podemos hablar. Esperé, pero no llegó respuesta. Esa noche, en la cama, mientras Marcos dormía a mi lado, mi mente no dejaba de girar. Pensaba en lo fácil que había sido caer, en cómo un momento de debilidad podía transformar meses de amor y estabilidad en un desastre emocional. Me sentí como si tuviera dos almas, una atrapada en la rutina segura con Marcos, y otra perdida en un mundo de pasión, secretos y mentiras con Pablo. Los días siguientes fueron una lucha constante por mantener la normalidad. Intenté reavivar mi conexión con Marcos, buscaba en sus gestos pequeños recordatorios de lo que significaba para mí. Y lo encontraba en cómo me miraba mientras me servía el café, en cómo me abrazaba desde atrás mientras cocinábamos, en la tranquilidad que me daba escuchar su voz contar cosas insignificantes pero auténticas. Cada momento me recordaba que lo real no necesitaba dramatismo ni fuego fugaz, estaba allí, silencioso, constante, y yo lo había dado por sentado. Pero la tentación seguía ahí, agazapada. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón daba un salto. Sabía que Pablo podía volver a aparecer, podía intentar arrastrarme de nuevo a ese mundo prohibido. Y la idea de que podía sentir algo así por alguien más, que podía traicionar nuevamente, me aterraba. La culpa no era suficiente para mantenerme segura. Necesitaba algo más, una decisión consciente, firme, que me devolviera el control sobre mi vida y mis emociones. Una tarde, mientras Marcos estaba fuera de casa por trabajo, recibí un mensaje distinto. No era de Pablo, sino de Ana, la mujer con la que él había estado involucrado. Solo decía: sé lo que pasó entre tú y Pablo. No te estoy juzgando, pero necesitamos hablar. Mi primer impulso fue ignorarla, cerrarlo todo y seguir con mi vida. Pero algo me hizo abrir el mensaje. Sus palabras eran directas, sinceras, y me golpearon como un martillo. Me hizo ver toda la red de engaños en la que había estado atrapada, no solo con Pablo, sino con la gente que creía que eran mis amigos y aliados. Sentí una mezcla de miedo, rabia y alivio. Miedo porque la verdad me mostraba lo frágil que había sido, rabia porque había confiado en alguien que jugaba con sentimientos, y alivio porque finalmente todo estaba saliendo a la luz. Comprendí que la vida no es solo lo que sentimos en el momento, sino las decisiones que tomamos después, las consecuencias que estamos dispuestos a enfrentar, y la capacidad de aceptar que nuestras acciones siempre dejan huellas. Decidí enfrentar todo de una vez. Llamé a Pablo, a Ana y a mi mejor amiga que había estado involucrada indirectamente. Hablé con cada uno con una claridad que nunca había tenido antes, sin lágrimas, sin excusas, solo verdad. Les dije lo que sentía, lo que había perdido y lo que jamás volvería a permitir. Sus reacciones variaron entre sorpresa, culpa, indiferencia, pero yo ya no podía retroceder. Me sentí más ligera, aunque el dolor seguía allí, porque sabía que nada borraría lo que había hecho ni lo que había sentido. Cuando terminé, respiré hondo y me quedé en silencio, mirando la ciudad a través de la ventana. Por primera vez desde que comenzó todo, sentí que podía elegir, que podía regresar a Marcos, que podía reconstruir algo sólido y real, aunque marcadamente distinto. Comprendí que la vida no da segundas oportunidades eternas, pero sí da momentos para reflexionar y actuar con honestidad, y que el amor verdadero no es solo emoción intensa, es compromiso, paciencia y la capacidad de perdonar y sanar. Esa noche, Marcos llegó a casa. Me vio, me abrazó y simplemente me preguntó: ¿todo bien? No necesité decir nada. Lo abracé con fuerza, sintiendo su calor, su seguridad, su amor intacto, y me prometí que jamás lo volvería a poner en duda. Supe que no había regresado porque la pasión de Pablo desapareciera, sino porque lo real, lo auténtico, lo profundo, siempre gana, aunque tengamos que perdernos un tiempo en fantasías para recordarlo. Pensé que con todo eso habría terminado, que la tempestad interna se había calmado, que podía volver a mi vida con Marcos y dejar el pasado atrás. Pero la vida, claro, nunca es tan simple. Una noche, mientras él dormía a mi lado, escuché mi teléfono vibrar sobre la mesa. Lo tomé sin pensar y era un mensaje de Pablo. Solo decía: necesitamos hablar. No es solo sobre nosotros. Es sobre ella. Ella. Mi corazón se detuvo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que algo estaba mal,
pero no estaba preparada para lo que venía. Al abrir el mensaje siguiente, un enlace me llevó a fotos, conversaciones, pruebas que revelaban que mi Marcos, había estado ocultándome algo también. Algo pequeño al principio, casi insignificante, pero suficiente para que toda la certeza que había sentido se tambaleara. No era traición abierta, no era un amante secreto, pero era un secreto que él había llevado meses guardando, y que, al descubrirlo, me hizo darme cuenta de que ambos habíamos estado viviendo con mentiras, cada uno a su manera. Me senté en el suelo, con el teléfono temblando entre mis manos, sintiendo que el mundo se cerraba sobre mí. Todas las certezas que creía tener se desmoronaban. Todo lo que pensé que había controlado, todo lo que creí que había reparado, ahora estaba lleno de grietas. Y en medio de ese caos, comprendí la verdad más dura: el amor no garantiza la honestidad completa, y la vida nunca nos da finales limpios. Me levanté, lo miré mientras dormía, y por un instante quise gritar, llorar, huir, pero en vez de eso, respiré hondo y me dije, no sé qué va a pasar, pero tengo que decidir qué hacer con lo que sé, qué quiero realmente y hasta dónde puedo perdonar. Porque la vida, a veces, no se trata de culpas ni de pasiones prohibidas, sino de la capacidad de enfrentarnos a la verdad y asumir nuestras decisiones, aunque nos rompan el corazón. Y mientras lo miraba dormir, sentí que todo estaba por empezar de nuevo, de una forma que nunca imaginé. ¿Y tú, qué escuchas esto ahora? Si estuvieras en mi lugar, ¿perdonarías lo que descubres o lo dejarías todo atrás? ¿Hasta dónde llega tu límite entre amor, mentira y verdad?